El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. La generación de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de vivir juntos resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en privado. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Y dice la Sagrada Escritura, no lo hemos recogido hoy en el texto litúrgico, y acogió a su mujer. Este versículo nos da pie, los maestros del Espíritu les da pie este versículo para poder contemplar a José y ver la huella de José en el Antiguo Testamento. José tiene una huella o un anticipo o un aviso de lo que iba a ser San José en la figura de José de Egipto, el hijo de Jacob, que estuvimos contemplando el otro día en el retiro de Cuaresma, el pasado sábado. Hay otra figura que también nos da un poco anuncio de lo que va a ser San José, que es la figura del Arca de la Alianza. El arca era un templete rectangular que estaba hecho con madera de acacia y que estaba revestido por dentro y por fuera con láminas de oro. Sobre él estaba el propiciatorio y dentro de este arca se guardaban las tablas de la ley. En esas tablas donde estaban escritas los 10 mandamientos, el decálogo que Yahvé entregó a Moisés en la montaña del Sinaí. Esas tablas recordaban, eran testimonio a Israel de la alianza de Dios con su pueblo. Ahí firmó Dios, por decirlo de alguna manera, una alianza. Por eso se llamaba también el Arca de la Alianza del Señor, como ese arca. Y en ese arca el Señor, como dicen diversos textos de la Sagrada Escritura, descendía y como habitaba en medio de su pueblo, gracias a esa arca. Los santos padres, los santos sabios, los maestros del Espíritu comparan ese arca de la alianza con la Virgen Santísima, era figura de la Virgen Santísima. Y hoy hemos escuchado cuando José, teniendo esto en mente, cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y acogió a ese arca de la alianza, que es la Virgen Santísima. Acogió a su mujer. Esa misma expresión la volveremos a escuchar en la escena de la cruz, donde Jesús confía a su discípulo, a su madre, y San Juan Evangelista la acogió y acogió a la Virgen Santísima. Tanto San José como San Juan Evangelista, el discípulo amado, llevaron a María, la Madre de Dios, y, por decirlo así, la entronizaron en sus respectivas casas.
Bien. El arca de la alianza. Vamos a clavar nuestra mirada con estos prolegómenos en el arca de la alianza. Dice el Salmo 24 que en la fiesta litúrgica, en la fiesta de la liturgia en la que el arca de la alianza entraba en el templo, en el Antiguo Testamento ese arca era el signo de la presencia del Señor. María era para José el verdadero santuario de la divinidad, que entraba solemnemente en la humildad de su casa, en la estirpe de David. Durante la procesión de la novia a la casa del novio, entre cantos y algazara, resonaban ecos de este Salmo 24, en la que el arca entraba en el templo, que decía así, este salmo: portones, alzad los dinteles, que se alcen las puertas eternales, va a entrar el Rey de la Gloria. Eso se cantaba. Cuando hubo un suceso en la Sagrada Escritura en la que David iba a llevar el arca de la alianza donde estaban las tablas de la ley y las iba a conducir a Jerusalén. En ese traslado, donde se cantaba este versículo que hemos dicho, el Salmo 24, el arca tambaleó. Y hubo un señor que se llamaba Uzá, que no era sacerdote, no era leví, que sin estar ungido por Dios se acercó y sostuvo el arca, que creía él que se iba a venir abajo. Y entonces, según la Sagrada Escritura, ese hombre, como el arca era la santidad de Dios, ahí habitaba la santidad de Dios, el arca lo hacía intangible, era el sentido profundo de la majestad de Dios. Los levitas, los sacerdotes, tampoco se podían acercar así al arca de cualquier manera, tenían que estar cubiertos, no tocaban el arca, sino que lo transportaban por medio de varales, era el símbolo de la santidad de Dios. Ese hombre que se acercó sin estar ungido y sostuvo el arca, murió en el acto. Y dice la Sagrada Escritura que el santo rey David le entró un temor tan grande, caramba, si a este hombre que se ha acercado y ha tocado el arca y ha muerto isofacto, yo no quiero saber, no voy a meter el arca en mi casa, en mi palacio, así que no quiero, me da miedo, me da temor. Y entonces se lo llevó a casa de un señor que se llama Obededón, y allí dispuso David el traslado del arca, con gran alegría y alborozo, pero a David, le entró el santo temor. Y dice la Sagrada Escritura, donde está la presencia de Dios, entra la bendición. Dice la Sagrada Escritura que permaneció en casa de Obededón durante 3 meses y la presencia de Dios bendice. Hay que tener a Dios en el corazón, hay que estar en gracia de Dios, qué importante, porque Dios bendice. La bendición de Dios cae sobre el alma que está en gracia de Dios. No te preocupes, Dios te sacará de todos los apuros. Y bendijo grandemente a la casa de Obededón y con bienes abundantes. Luego David se dio cuenta, caramba, donde está la presencia del arca, allí Dios bendice, ahora me lo voy a traer yo a mi casa. Y entonces se trajo el arca de la alianza a su casa porque, oye, Dios me va a bendecir. David aprendió. Bueno, entonces, ¿qué paralelismo tenemos con José? Pues ese mismo santo temor que tuvo David le invadió a José, que se consideraba indigno de albergar a la que consideraba la Madre de Dios. Lo hemos escuchado en la lectura, tuvo que venir un ángel en sueños a disipar
ese miedo que humanamente era invencible y que aparecía en el corazón de José. La Virgen Santísima era el nuevo arca que iba a alumbrar la palabra de Dios hecha carne, y José fue ese primer testigo de ese acontecimiento, y al joven José le invadió el mismo temor que su antepasado, David, y la decisión de separarse no fue por celos ni por algo, un imperativo legal, no, sino por la ley de la santidad. Ante la proximidad de lo divino, le paraliza, le confunde, le infunde ese santo temor. Pues queridos hermanos, pues este pasaje con sus paralelos pues nos alumbra a nosotros, nos da mucha luz de captar lo que es la grandeza de Dios, la santidad de Dios, nos alienta a nosotros a confiar en el Señor, a estar cerca de Él, porque las bendiciones de Dios caen sobre aquellas personas. Por eso nos acercamos al santo, por eso vamos a pedirle consejo al santo, porque está inundado. Por eso al cura de Ars acudían de toda Francia para pedir consejo, al Padre Pío de Pietrelcina, todo el mundo quería ir allí, los santos. Pues hoy, queridos hermanos, a la luz de esta imagen del Arca de la Alianza, le pedimos al Señor que podamos confiarnos a San José en nuestros temores, en nuestros miedos, para que Él también los disipe. Amén, que así sea.